Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Ebrard, el neoliberal. Arranco esta columna con una confesión. Pensé que las campañas para decidir quién representará a la 4T en la encuesta que se realizará en septiembre tendrían al menos un consenso ideológico. Pero ya desde el inicio resulta que no. Las propuestas que ha hecho el ex canciller Marcelo Ebrard son todo menos obradoristas. Empecemos por su lema. Sonríe, todo va a estar bien. Es todo menos propositivo, o incluso un llamado a actuar. La frase que llama a sonreír sin preocuparse de problema alguno es neoliberal en el sentido en que deja a los expertos y a los políticos profesionales la responsabilidad de que tú sigas sonriendo. No hay un llamado a la acción, que es justo de lo que se trata el obradorismo, de la intervención directa de los que respaldan el cambio. Tenemos decenas de ejemplos en lo que va del sexenio de López Obrador. La lucha contra el huachicol, que requirió del sacrificio de millones de automovilistas que tomaron la espera en la fila como parte del apoyo al presidente. Las concentraciones a favor de la ley eléctrica, con toda la lista de los diputados traidores que impidieron que México decidiera sobre su soberanía energética, o en contra de la corrupción de los jueces, apostados en un plantón espontáneo afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la consigna que eligió el canciller es una que solicita del ciudadano la inactividad y propone, si algo, el estancamiento político del obradorismo. Se trata de una consigna, la de Ebrard, que rehúye la confrontación, o por lo menos la definición política precisa. Se trata también de dejar en manos de los que saben, los políticos, las condiciones para que uno siga haciendo lo que se le ordena: sonreír. Alguien que solo es convocado a no preocuparse está catatónico o está en un estupor maníaco, sorprendido por la velocidad del cambio. Lo que propone en su lema Ebrard es una parálisis de la base obradorista que tendría que esperar a que el político profesional valore, sopese, diagnostique y actúe, mientras los demás nos quedamos ahí con una sonrisa aletargada. Sonreír, ex canciller, no es participar. Este eslogan va en contra de la esencia del obradorismo, la irrupción de los excluidos de la política como una nueva forma de identidad, como un inédito arraigo republicano, como una forma moderna de pertenecer a la nación. Convocar a solo sonreír porque todo va a estar bien nos plantea la pregunta: ¿quién espera y para recibir qué? O en otro sentido, más político, ¿quiénes son los que no creen que todo va a estar bien y entonces se les pide una calma alegre, confiada, candorosa? Pero veamos ahora cómo esta idea se asocia a la primera propuesta de Marcelo Ebrard en campaña. El 17 de junio, Marta Delgado, la que fuera subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el 2 de mayo en que renunció para coordinar la campaña de Ebrard, publicó un video en Twitter con el siguiente texto: el programa Niños Talento, así en mayúsculas, que Marcelo Ebrard ejecutó en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, impulsó la cultura del esfuerzo y dejar atrás la mediocridad en la educación. Hasta ahí el texto. Luego, en el video aparecen dos jóvenes rindiendo testimonio de que gracias a esas becas son ahora profesionistas, o algo así, porque el que dice que quiere hacer cine no se sabe si lo estudió o por qué aparece ahí practicando la patineta. Que Marcelo Ebrard y su jefa de campaña Delgado reivindiquen la meritocracia es otro signo del antiobradorismo de su campaña, quizás el más grave. Para acabar pronto, Claudia Sheinbaum dio una batalla mediática para sostener que las becas de educación básica en la Ciudad de México no fueran solo para los niños que sacan 10 de calificación,
sino un derecho social universal para todos los niños y niñas. Que ahora Ebrard tomara como primera propuesta el presumir su programa que premia la injusticia social es señal de alerta para quienes ingenuamente pensábamos que la meritocracia era ya solo una consigna de Lili Téllez y su jefe Ricardo Salinas Pliego. La meritocracia es la creencia de que quienes están arriba se merecen estar ahí y los que fracasan se ganaron estar abajo. Es una creencia que llama a sonreír a los que están arriba y a echarle ganitas a los que están abajo. El problema es que no hay manera de diferenciar el mérito de la ventaja social preexistente. Es un debate no sobre el talento, sino sobre la justicia. Es un debate sobre la equidad, no sobre las aptitudes. Quien reivindique como suyo el discurso de la meritocracia está perpetuando la estima y el reconocimiento social sobre la injusticia económica de los muchos y premiándola con una beca. Y si es además el Estado el que premia esa desigualdad, entonces estamos en presencia de la sociedad que Reagan, Thatcher y Pinochet pensaron. Una donde no hay clases sociales, sino solo ganadores y perdedores. Los valores del mercado aplicado a los niños de primaria es casi una caricatura del neoliberalismo, pero Ebrard lo reivindica con orgullo, como un diferenciador de la universalidad de las becas que crearon tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum. Moralmente, la idea de que uno no puede ser reconocido por el Estado por factores que uno no tiene bajo su control, como son la buena alimentación, la buena salud, los libros disponibles en casa, el transporte eficiente, la formación familiar, los espacios y tiempos adecuados para el estudio, es muy difícil de sostener. Así, lo que crea la meritocracia en los niños y en todos los demás es que los que ganan se sienten merecedores de su lugar en el reconocimiento social o del Estado y los que pierden insuficientes. Es una monstruosidad moral. Es un complemento perfecto para la ideología de la tecnocracia experta que se siente merecedora de ganar más que el presidente por tener más grados académicos. La creencia en la meritocracia es que vivimos en un sistema económico que solo premia el esfuerzo, la iniciativa y el talento. Sería más productivo que uno que pague a todos por igual, independientemente de la contribución, o que repartiera posiciones sociales deseables basándose en favoritismos. Recompensar a las personas estrictamente por sus méritos también tiene la virtud de la justicia. No discrimina sobre ninguna base que no sea el logro. Esta es la idea de que nuestro destino está en nuestras manos, que nuestro éxito no depende de fuerzas fuera de nuestro control y que depende solo de nosotros. No somos víctimas de las circunstancias, sino dueños de nuestro destino, libres para ascender hasta donde nos lleven nuestros esfuerzos, talentos y, como dicen, sueños. Obtenemos lo que merecemos. Pero la gran pregunta a esto es si lo que tenemos lo obtuvimos o nos fue dado de antemano por familia, etnia, género, clase social, geografía y un largo etcétera, donde también están las palancas y la corrupción, que no es más que las condiciones en las que nacemos y crecemos. La pregunta para Ebrard es justo esa. ¿Él cree que vivimos en ese sistema económico que solo premia el talento? Pero déjenme ir un poco más lejos. La meritocracia no es una política de injusticia solamente, sino de humillación. Lleva a los perdedores a dudar de sí mismos. A lo mejor sí, los ricos son más talentosos, se esfuerzan más, son más visionarios, trabajan más horas. Se asocia entonces a un juicio moral sobre la pobreza. Los pobres de seguro les falta empeño o les falta carácter. Al contrario, el juicio moral sobre los ganadores es que merecen gobernar porque son muy listos o son muy expertos. Si uno atiende a cuando gobernaron el país, los expertos son unos verdaderos inútiles. Llevaron a México a la crisis que devino en el FOBAPROA,
no pudieron crecer más del 2% anual, desalojaron el campo, no pudieron crear empleos para detener la inmigración y la violencia, y además se robaban parte del presupuesto. Lo que sí hicieron los expertos de la meritocracia fue adelgazar el discurso cívico hasta reducirlo al prestigio de unos grados académicos o al salario de los talentosos. La creencia de la meritocracia proviene de la religión católica, que ve en la ganancia una señal de estar bien con Dios. Así, un granjero creía que si llovía en su plantación era que estaba bendecido por el Creador porque había sido bueno. Es lo mismo con los ricos, que creen que se merecen ser ricos y que los pobres lo son porque son indolentes. La salvación y la autoayuda siempre estuvieron emparentadas, bajo la idea de que uno merece el destino que tiene. Los que actúan mal merecen un castigo. Se aplicó entonces a ricos y pobres o ganadores y perdedores en el mercado académico, laboral o del reconocimiento social. Pobres porque quieren, ricos porque lo merecen. Como en la religión, hay entonces elegidos y condenados. Educar a los niños en la meritocracia es actuar en contra de la posibilidad de la empatía social, aquella que reconoce que la suerte no está distribuida con justicia y que no es culpa de nadie, pero que como sociedad le debemos algo a los menos favorecidos por su origen social, étnico, de género, geográfico o familiar. La ética de la gratitud y de la humildad serían difíciles de enseñar a quien cree que es merecedor de lo que detenta. Necesitamos ciudadanos que se sientan agradecidos por su éxito, pero agradecidos no a ellos mismos, sino con la sociedad, con la nación que lo hizo posible, y entonces estarían dispuestos a desprenderse de una parte de su buena suerte para que la tengan algunos que no la tuvieron, como pagar impuestos. La meritocracia lleva a no pagar impuestos, porque si todo lo que lograste es con tu propio esfuerzo y nada más, pues sí, dar una parte es un robo. Confundir la recompensa con el mérito, la habilidad con el regalo, es lo que provoca que la gente proteste contra los programas sociales, diciendo que son dádivas a cambio de votos, o que es su dinero empleado en hacer más inútiles a los indolentes que viven en la pobreza. Si sufrir es una señal de pecado, entonces los que sonríen son merecedores de su propia pasividad pasmada. La meritocracia, por último, ampara la creencia de que los ricos y privilegiados deben estudiar más grados escolares, tener mejor salud y más tiempo libre. Deben vivir más porque están bendecidos por su situación. Así, todo debe ser una responsabilidad individual: la salud, la educación, la justicia. No es del Estado, sino que éste solo lo reconoce. Esa idea neoliberal conlleva otra, lo aspiracional, que no es querer tener o ser, como dice Lili Telles, sino precisamente que los que juegan limpio y trabajan duro pueden alcanzar sus anhelos, sus sueños sociales, sean de dinero o de reconocimientos. Así, habría pobres que merecen la ayuda del Estado y pobres que no la merecen. Unos, según la teoría de Reagan, son los que no consiguen trabajo o se enferman porque no cuidan su alimentación o no se educan porque no le dan la importancia suficiente. El profesor de Harvard, Michael Sandel, ha descrito lo que la meritocracia le hace a las sociedades. Escribe Sandel: en primer lugar, en condiciones de desigualdad desenfrenada y movilidad estancada, reiterar el mensaje de que somos responsables de nuestro destino y merecemos lo que recibimos, erosiona la solidaridad y desmoraliza a los que se han quedado atrás por la globalización. En segundo lugar, insistir en que un título universitario es el camino principal hacia un trabajo respetable y una vida decente crea un prejuicio credencialista que socava la dignidad del trabajo y degrada a quienes no han ido a la universidad. Y tercero, escribe Sandel, insistir en que los problemas sociales y políticos son mejor resueltos por expertos altamente educados y neutrales en cuanto a valores
es una presunción tecnocrática que corrompe la democracia y quita poder a los ciudadanos comunes. Cuando menos del 1% se queda con lo que produce el 90% de los trabajadores. Cuando no importa lo que te esfuerces y juegues limpio, no te alcanza para subir en la escala o en la llamada escala social, ni siquiera en 6 generaciones, insistir en la meritocracia es legitimar un sistema inequitativo que ha concentrado la riqueza, el poder y el reconocimiento en muy pocos. Es humillar a los de abajo y enorgullecer a los de arriba, sin motivo. Ese no es el papel del Estado. Ese no puede ser el mensaje a los niños de las primarias. Ese no puede ser el propósito de la 4T bajo ninguna circunstancia. Bueno, hasta ahí dejaré la primera propuesta de Ebrard. Me queda poco tiempo para cubrir la segunda, que es todavía más ilógica. El 19 de junio, el candidato a la encuesta propuso hacer una secretaría de la 4T, que proteja, dijo, las obras de infraestructura y los programas sociales. Además de ir en contra de un principio del obradorismo que es la austeridad republicana y por tanto el recorte en la burocracia, y no crear nueva burocracia, la idea es atroz, que la 4T no es todo un régimen con sus poderes, secretarías, cámaras y movimiento popular, sino una secretaría única con su ventanilla y sus cuidadores de 9 a 7 en días hábiles. La idea me pareció monstruosa, porque es justo como Miguel Alemán atajó a nombre de la burguesía mexicana el cardenismo. Lo redujo todo al departamento de la reforma agraria, como si el cardenismo fuera solo unos títulos de propiedad ejidal. Eso es justo lo que Ebrard intenta hacer con la 4T, reducirla a una mínima expresión, las obras de infraestructura y algunos programas de combate a la corrupción. Lo demás, suponemos, es parte de lo que debemos esperar sonriendo, como aletargados, esperando que los expertos, los meritorios, decidan qué hacer. Para taparle el ojo al macho, Ebrard además propuso a uno de los hijos de López Obrador al frente de esta nueva estela de luz burocrática. Andrés López Beltrán rechazó con comedimiento la oferta de nepotismo transeccional. Por lo demás, el bocho eléctrico, las entrevistas a modo con periodistas de alquiler, el madruguete para renunciar y ser el primero en registrarse, quise dejar por escrito mi indignación por el neoliberalismo dentro de los posibles candidatos de Morena. Al menos, compartiéndolo con ustedes, no me quedé sonriendo solo, sino poniendo en área común mi propia preocupación. Muchas gracias por escuchar.